¿Cómo encontrar el método perfecto para ti para shiftear a tu realidad deseada? Existen millones, de verdad, muchísimos métodos para que me digan que ya intentaron todos, así que si ya intentaste, crees que intentaste todos, pues puedes analizar estos puntos y pues escoger con el que mejor te sientas. Punto número 1, que tal vez se vaya relacionado a tu realidad deseada. No quiero decir que a fuerza debe de ser así, pero es una recomendación para que te sientas más en ambiente y puedas shiftear más rápido. Por ejemplo, mi realidad deseada es Hogwarts y el método del tren me visualizo como si fuera a la estación 9 3/4 y, o sea, así visualizo y así es mi método. Así que puedes buscar algún método que se relacione con tu realidad deseada. Hay unos métodos que son como de Avengers, es la de el Doctor Strange y varias así. Si ya intentaste con varios métodos, yo te recomendaría que intentaras con el que más tuviste síntomas. Ojo que no es necesario que sientas síntomas para ir a tu realidad deseada o que esté diciendo que estás por buen camino, sino que digo que a veces es mejor un método en el que tal vez tú te hayas sentido más cerca de ir. Y aunque creo que suena muy repetitivo, un método que te sientas cómodo o cómoda haciéndolo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay unos métodos en los cuales tú definitivamente, si es el Raven, por ejemplo, te tardas un montón en contar y te duermes a la mitad. Entonces no es un método en el que tú te sientas cómodo, sino que te estás durmiendo, estás perdiendo concentración. Entonces yo te recomiendo que te enfoques en un método en el que te sientas cómodo. Y recuerda que no, los métodos no son necesarios, pero pues es lo más recomendable porque estás concentrado y te ayuda más. Y no todos los métodos les funcionan a todas las personas de la misma manera y no hay un método que sea más veloz, más rápido para ir a tu realidad deseada. El único que puede lograr que un método funcione eres tú. Hola amor, te traigo un nuevo método y se llama el método de los 2 vasos o 2 cup water method. Este método puede servir tanto para cambiar de realidad, o sea, hacer shifting, o para manifestar lo que quieras manifestar en tu vida. Vas a hacer lo siguiente, escúchame bien. Primero te recuerdo que este método lo puedes hacer tanto a lo largo del día como antes de dormir. Vas a agarrar 2 vasos de vidrio o pueden ser 2 vasos de plástico, lo que sea. Vas a agarrar unos post-it o unos pegamentitos de estos que no sé cómo se llaman. En uno de los papelitos vas a poner realidad original y en el otro papelito vas a poner realidad deseada. Vas a agarrar los 2 papelitos y lo vas a pegar uno a un vaso y otro al otro vaso. Debería quedarte algo así, realidad original, realidad deseada. Vas a llenar de agua el vaso que dice realidad actual o realidad original y vas a pensar en las emociones que te hace sentir esa realidad deseada o eso que querés manifestar. Pensarlo bien. Vas a volcar toda esa agua al otro vaso, te lo tomas y te puedes ir a dormir. Explicación del método Oxy y todos los pasos que se deben de seguir y así. Cualquier método, lo que recomiendo primero es leer tu guión antes o si ya te lo sabes de memoria, simplemente repasarlo en tu mente y luego meditar de 10 a 15 minutos. Esto ayuda para relajarte y si no dices no, la meditación no es para mí, pues escucha música o algo que te relaje totalmente. Para este método, pues si quieres puedes poner audios subliminales. Primero lo que vas a tener que hacer es fijar tu intención, es decir, lo que te quieres ir a tu realidad deseada, a qué realidad deseada quieres ir. Y luego de esto debes de empezar a hacer afirmaciones de que ya estás ahí, es decir, ya estoy en mi realidad deseada. El cambiar de realidad es fácil para mí y aún así sí les complica un poquito lo de las afirmaciones o no saben qué decir en afirmaciones. Tengo videos con afirmaciones y está creo que en la lista de reproducción de métodos. Realmente de todo eso se trata el método. Realmente es un método que no se necesita visualización. Es un método fácil, creo yo. Y pues por lo que sé, a muchas personas les ha funcionado. Quiere decir que todos los métodos funcionan de la misma manera, simplemente depende de la persona. Y pues cuando ya sientas que ya llegaste a tu realidad deseada, pues puedes abrir los ojos o si aún no sientes como que ya llegaste, pues te recomiendo que te duermas, que es lo que yo siempre recomiendo, que te duermas porque si no estás muy concentrado en qué momento ya cambié y esto. Hi my beautiful baby. Te traigo un método muy fácil. It's called the 5-4-3-2-1 method, o sea, el método 5-4-3-2-1. ¿Listo? ¿Lista? Vamos. Vas a tomar 15 respiraciones profundas. Puedes hacer el método de respiración que más
requieras que más te funcione y vas a cerrar los ojos. Este es el momento en el que vas a empezar a manifestar tu realidad deseada, ¿ok? Vas a visualizar 5 cosas que puedas ver en tu realidad deseada al despertarte. Sentir 4 cosas que podés sentir, que podés tocar en tu realidad deseada. Escuchar 3 cosas que puedas oír. Oler 2 cosas. ¿Qué 2 cosas puedes oler? ¿Y qué es una cosa que puedes saborear? Cuando estés listo, lista, puedes empezar a decir afirmaciones. Y este es un non-sleeping method, así que cuando todo cambie puedes abrir los ojos. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de métodos súper fáciles para que puedas ir a tu RD sin tanto marketing. Como siempre les digo, el guión no es obligatorio, se recomienda, pero no es forzoso. Y bueno, esta vez les traigo el método hablando contigo. Es muy parecido al método de la intención. Ok, lo primero que vas a hacer es irte al lugar donde vas a dormir, ya sea cama, sillón, donde sea. Como siempre te recomiendo meditar por lo menos 10 minutos. Si tienes guión, léelo y si no, puedes visualizar o decir algunas afirmaciones. Ya que estás en el lugar donde vas a dormir, vas a tener muy clara la intención de que quieres despertar en tu RD. Y vas a decir, ya sea en voz alta o en tu mente. Aquí te voy a dejar otros ejemplos, pero el más común es tengo la intención de despertar en mi RD. Después de eso vas a empezar a hablar contigo mismo. Si tienes un peluche o una almohada, puedes utilizarlo. Y vas a imaginar que estás hablando con un personaje de tu RD. Puedes hablarle de lo que tú quieras, pero te recomiendo que sean cosas positivas, como cosas que crees que pueden hacer juntos, etc. El punto es de que te llene de buena energía. Después de eso tienes que quedarte dormido. Mucha suerte, ya estás muy cerca. Sé que he estado muy inactiva, pero es porque volví a shiftear y no les voy a dar muchos detalles en este momento, pero les voy a decir el método que me funcionó. Ya les he hablado del método del sueño lúcido y así es como lo logré, pero es un poquito complicado de explicar. Hay muchas formas de conseguir tener un sueño lúcido, pero la forma en la que yo lo logré es como un poquito complicado de explicar. Básicamente te tienes que acostar y quedarte quieto, sin moverte, sin rascarte, sin hacer nada, y lo importante es meditar sin quedarte dormido. Obviamente va a llegar un punto en el que te vas a quedar dormido, pero la cosa es que siempre tienes que estar consciente. Entonces en el momento en el que te quedas dormido, estás consciente de que estás dormido y así inicia un sueño lúcido. Una vez que ya estás en tu sueño lúcido, literal, tú puedes controlar lo que quieres que pase. Puedes pedir que Harry Styles aparezca ahí y lo que tienes que hacer es simplemente pedir una especie de portal que te lleve a tu RD. Y eso es todo. Hablemos de los sleep methods o los métodos para dormir. Estos métodos se llaman así porque cuando terminas el método, enseguida te quedas dormido. O sea, el objetivo es, haces el método, te duermes y cuando despiertas estás en tu realidad deseada. Para mí son los más sencillos y de hecho son los que yo más utilizo y son los que más me han funcionado. Y sí, te puedes quedar dormido durante el método y eso no significa que no lo vas a lograr. Yo en lo personal te recomiendo que estés en una muy buena posición y una cómoda que te facilite quedarte dormido. Puedes escuchar música que te recuerda a tu realidad deseada o puedes escuchar audios subliminales, cualquiera de esas dos. Yo en lo personal escucho playlists que hice basadas en mis realidades deseadas. Algo que te puede pasar y que a mí me ha pasado algunas veces es que hago el método, me quedo dormida, me despierto y me vuelvo a dormir. Pero obviamente con la intención de shiftear, o sea, no es como que me despierto, pues no llegué y me vuelvo a dormir sin intención, no, obviamente es con intención. En lo personal, métodos como tal, los que más me han funcionado ha sido el Raven y el de la almohada. ¡Holi! Aunque no lo crean, yo leo todos los comentarios que ustedes me dejan, así que he visto muy frecuentemente qué método pueden usar para llegar a su RD. Y aquí vengo yo a explicarles los métodos para que ustedes vayan a su realidad deseada. Empezaré con el que creo que es más sencillo y es llegar por sueño lúcido. ¿Por qué digo que es el más sencillo? Porque yo logré llegar a mi RD con ese método. Bueno, esto es algo que yo te recomiendo y que a mí me pasa que siempre que medito por alguna extraña razón tengo un sueño lúcido. Entonces por aquí te dejo el video que yo utilizo para meditar. Y bueno, ya cuando estás en tu sueño lúcido, un sueño lúcido es cuando tú sabes que estás dormido y estás obviamente en un sueño. Vas a decirle a tu subconsciente que tiene que haber una puerta que te lleve a tu RD. Por ejemplo, sueñas que estás en tu casa súper normal y vas a decir lo siguiente. Bueno, esto es lo que yo digo normalmente, así que a ustedes les puede servir. La primera vez que lo hice soñé que estaba en mi casa, entonces dije, la puerta del baño no va a ser hacia el baño, o sea, va a ser hacia mi realidad deseada. Entonces fui al baño de mi casa en mi sueño, abrí la puerta y todo era blanco, así que me adentré. Total, como era la primera vez que lo hacía, sí fue medio extraño, pero ese día ni siquiera había leído mi guión y por alguna extraña razón llegué a la casa de Hagrid. Fue medio chistoso, pero igual se los puedo contar después. Pero en sí, así consiste el método. Siento que es el más sencillo, pero de todos modos esta semana les estaré contando cuáles son los demás métodos para ver cuál es el que a ustedes les funciona. Señoritas y señoritos, el primer método con el que vamos a empezar esta sección de enseñanza de los métodos que existen va a ser el método de la almohada. Básicamente para este método ya vamos a tener que tener nuestro guión prescrito, puede ser en una libreta, puede ser en hojas o en algún papel
papel, pero sí tiene que estar en físico para este método. Ya que ya tenemos nuestro guión, esa noche que vayamos a hacer shifting ya debemos de haber hecho nuestra rutina de la noche, y si quieren una rutina antes de hacer shifting la hacemos, y una vez que ya estamos relajados y listos nos vamos a poner a leer nuestro guión 1 o 2 veces. Yo algo que hago es que cada que veo una página manifiesto qué va a pasar, o sea, como que le doy mi energía positiva a mi guión. Una vez que ya lo leímos todo, le vamos a dar un besito de buenas noches y lo vamos a meter abajo de nuestra almohada. Después de eso solo nos vamos a acostar sobre nuestra almohada, no es necesario que nos acostamos en alguna posición normal. Después de eso meditamos y ya es opcional si quieren escuchar subliminales o no, pero nos dormimos pensando en nuestra realidad deseada después de eso y ya. El método Sony es un método que consiste en la visualización a través de la estimulación de los sentidos. Puedes practicar este método de día o de noche, no tiene como un horario en específico, nada más se pide que sí tengas muchísima concentración. Este método, como había dicho antes, se basa en la visualización, por lo cual tienes que ser observadora con lo que sucede a tu alrededor. Para esto vas a escoger cualquier escena que tú quieras de tu realidad deseada, ya sea cuando quieras despertar. Para esto debes empezar a visualizar si en esa escena hay alguien contigo, si estás completamente sola, en qué lugar estás, cuál es el clima de ese lugar, si es frío, está lluvioso, hace calor, hace frío, etc. También identificar si en ese lugar hay un olor en específico, no sé, digamos que huele a lavanda, a madera, a chocolate, a lo que tú quieras. Para este método no es muy necesario los audios, pero sí cuenta con algunos. Solo estuve utilizando 2 audios, ese fue el primero, en lo personal el que más recomiendo. Me tardé mucho, perdónenme la vida, pero aquí está el método de Alicia en el País de las Maravillas. Antes de hacer el método debes leer tu guión unas 4 o 5 veces, meditar, estar relajado y feliz. Te vas a poner o no audios subliminales y vas a empezar a visualizarte abajo, acostado o sentado de un árbol, en un bosque, un prado, donde quieras. Ya que empiecen los síntomas o que te sientas listo, vas a visualizar a una persona de tu realidad deseada que está corriendo y tú la vas a seguir. La persona va a llegar a un árbol con un agujero, una madriguera, y va a saltar. Ahora, únicamente cuando tú estés listo para cambiar de realidad, vas a saltar también. Puedes caer como en Alicia en el País de las Maravillas el tiempo que tú quieras, pero siempre visualizando cosas de tu guión o cosas de tu realidad deseada, personas, etc. Ya que llegues abajo, ya que caigas, vas a encontrar una mesita y una puerta. En la mesita va a haber una llave. Vas a agarrar la llave y vas a abrir la puerta. Del otro lado de la puerta va a haber una persona de tu realidad deseada que te va a ofrecer la mano y te va a preguntar si estás listo. Y segunda parte, porque ya se me acabó el video. Parte 2 del método de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, al otro lado de la puerta va a haber una persona de tu realidad deseada. Te va a ofrecer la mano y te va a preguntar si estás listo. Cuando estés listo vas a tomar su mano y vas a entrar a un cuarto. El cuarto va a ser totalmente blanco y va a tener una cama en medio. Tú te vas a acostar en la cama y te vas a dormir. Y en verdad te vas a dormir. Y se supone que cuando despiertes vas a estar en tu realidad deseada. Recuerda que dentro de cada método hay muchas variables y puedes modificar todas las cosas que tú quieras o que sientas necesarias. Tus visualizaciones mientras estés cayendo son opcionales, puedes también decir afirmaciones, etc. Y también los audios subliminales es opción tuya, si te funcionan o no, o canciones que te gusten, que te conecten con ese lugar al que quieres ir, etc. Y recuerda que si no crees en el shifting, abstente de comentar este video.